Bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a atrapar desde el primer minuto. Vamos a meternos de lleno en el mundo del espectáculo, en ese lugar donde la magia sucede en el escenario y donde, a veces, la verdadera historia se esconde detrás de bambalinas. Hoy vamos a desentrañar un drama de celos que, según los rumores y las miradas furtivas, tuvo lugar durante el reciente concierto de la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, han oído bien, celos. Y créanme, cuando hablamos de figuras públicas de este calibre, los dramas, por pequeños que parezcan, pueden volverse virales. Así que prepárense para un recorrido por los supuestos triángulos amorosos, las miradas que lo dicen todo y las tensiones que quizás pocos notaron. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a ponernos en situación. El concierto de Demet Özdemir fue, sin duda, un evento multitudinario y lleno de energía. La estrella turca, conocida por su talento actoral y ahora también por su incursión en el mundo de la música, brilló en el escenario con una actuación que dejó al público extasiado. Su carisma es innegable, su voz cautivadora y su presencia escénica hipnotizante. Las luces, la música vibrante y la ovación constante crearon un ambiente de euforia. Sin embargo, como suele ocurrir en estos eventos de alto perfil, no todo es lo que parece a simple vista. Las redes sociales, esos gigantes observadores insaciables, rápidamente se llenaron de comentarios y especulaciones sobre lo que sucedía tras los focos, en ese entramado de camarines, pasillos y zonas VIP. Y el tema recurrente, el chisme que no da tregua, es el de los celos, supuestamente desatados por la presencia de ciertas personas entre el público o incluso en el backstage. Dicen que la chispa saltó con la presencia de, bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y las especulaciones corren como pólvora. Se rumorea que uno de los supuestos protagonistas de este drama es un colega muy cercano a Demet, alguien con quien ha compartido pantalla y, según los rumores más intensos, algo más. Imaginen la escena, Demet deslumbrando en el escenario, en el epicentro de la atención mundial, y en el público, o quizás entre el equipo de producción que la rodea, alguien que no disimula su incomodidad ante la admiración que recibe la actriz de miles de ojos. Los paparazzi, esos depredadores de la intimidad, siempre al acecho, captaron algunas miradas y gestos que, para los observadores más avezados, para los detectives de la farándula, son la prueba irrefutable de que algo no iba del todo bien, de que una sombra se cernía sobre la aparente celebración. Pero, ¿quién es este misterioso personaje? Los rumores apuntan ahí, bueno, no vamos a dar nombres directos todavía, para mantener el suspense, ¿verdad? Queremos que se enganchen con nosotros en esta investigación, que agudicen su ingenio. Pero piensen en las parejas que han surgido de colaboraciones en series turcas, en esos dúos que nos hicieron suspirar en la pantalla y que muchos deseamos que fueran algo más en la vida real. Piensen en esos actores con los que ha trabajado Demet, con quienes ha tenido una química arrolladora. Se dice que la tensión se hizo palpable cuando este hombre, que hasta ahora mantenía un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, apareció en un lugar estratégico del concierto. Las fuentes, siempre anónimas por supuesto, esas voces que susurran en los pasillos de los estudios de televisión y en los círculos de la industria, hablan de miradas que se cruzaban, de una distancia que parecía más que prudente entre él y, digamos, otra persona que también estaba presente. Y aquí entra en juego el tercer vértice de este supuesto triángulo. Se comenta que Demet podría estar en medio de una situación algo complicada, y que en el concierto esto se hizo evidente, más allá de lo que las cámaras pudieron captar. ¿Quién podría ser esta otra persona que desató los celos, que se convirtió en el foco de esa tensión latente? Pues bien, los rumores más fuertes sugieren que podría ser alguien con quien Demet ha sido vinculada recientemente de manera mucho más pública, alguien que no tiene reparo en mostrar su admiración, su devoción y, bueno, quizás algo más. Se habla de la química innegable que existe entre ellos, de las fotos que publican juntos en sus redes sociales, de las interacciones públicas y privadas que alimentan constantemente esta especulación, creando un torbellino de interrogantes. Imaginen la coreografía de miradas, la danza silenciosa de las emociones. Demet en el escenario, deslumbrante, recibiendo la energía del público, quizás consciente de quién está presente en la audiencia, sintiendo el peso de las miradas. Y en la oscuridad del backstage o en un palco VIP, un juego de miradas, gestos sutiles, pero que para los que saben leer el lenguaje corporal, para los expertos en comunicación no verbal, gritan cel. Os.
Los fotógrafos con sus lentes apuntando a cada detalle, a cada movimiento, capturaron momentos que al ser analizados píxel por píxel en Internet, en foros y grupos de fans, desataron la tormenta de especulaciones que hoy estamos analizando, diseccionando cada posible significado. Por ejemplo, se comenta que en un momento dado, mientras Demet interactuaba con el público, haciendo partícipes a sus seguidores de la euforia del momento, uno de los supuestos involucrados, llamémosle el CEO estrella misteriosa, fue visto cambiando de posición de manera casi imperceptible, ajustándose la ropa de manera nerviosa, como buscando consuelo o simplemente tratando de disimular su inquietud. Y no solo eso, sino que también se le vio echando miradas furtivas, casi clandestinas, hacia un punto específico del recinto. Al mismo tiempo, otra figura, que podríamos llamar el nuevo interés, estaba visiblemente disfrutando del concierto, sonriendo de manera radiante, intercambiando miradas con Demet y lanzando miradas de admiración que no pasaron desapercibidas. La tensión, dicen los que estaban cerca, los que trabajaron en la logística del evento, era casi eléctrica, se podía sentir en el aire, como una corriente subterránea que amenazaba con salir a la superficie. No se trata solo de miradas, ojo. Esa es solo la punta del iceberg de lo que se especula. También hay quienes afirman haber escuchado conversaciones susurradas, comentarios cargados de sarcasmo, de envidia o de pura incomodidad, que se intercambiaban entre miembros del equipo, entre amigos o incluso entre personas allegadas a los involucrados. Es increíble cómo un evento aparentemente tan alegre y festivo, una celebración de talento y éxito, puede convertirse en el telón de fondo de dramas personales, de batallas silenciosas por la atención o por el afecto. Pero, ¿qué tan reales son estos rumores? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción, entre la amistad y el romance y entre la admiración y los celos, puede ser muy difusa. A veces, una mirada es solo una mirada, un reflejo de la emoción del momento. A veces, una sonrisa es solo una sonrisa, una muestra de cortesía o de disfrute. Pero cuando se trata de figuras tan mediáticas como Demet Özdemir, con su carisma arrollador y su legión de seguidores, cada gesto, cada movimiento, cada interacción, es escrutado hasta el último detalle, analizado bajo el microscopio de la opinión pública. Los fans, por supuesto, juegan un papel crucial en la construcción de estas narrativas. Divididos en bandos, cada uno con su pareja favorita en mente o con su teoría personal sobre la vida sentimental de Demet, analizan cada detalle, cada fotografía, cada comentario. Los que apoyan una posible relación con el CEO estrella misteriosa, ven en cada gesto de él una señal de posesividad, de un amor no declarado que lucha por salir a la luz. Mientras que los que prefieren al nuevo interés interpretan la actitud de Demet como una confirmación de que está empezando algo nuevo, algo emocionante y fresco. Y aquellos que simplemente admiran a Demet como artista, que celebran su talento y su trayectoria, disfrutan del espectáculo y, de paso, de los chismes, como un condimento más a la experiencia. Es fascinante observar cómo estas narrativas se construyen y se propagan. Un par de fotos borrosas tomadas por un paparazzi, un comentario ambiguo en una entrevista que puede ser interpretado de mil maneras, un like inesperado en una publicación de Instagram, y boom, tenemos un nuevo drama para comentar, para debatir, para especular sin descanso. Y en el caso de Demet Özdemir, con su carisma magnético y su enorme popularidad, los chismes vuelan más rápido que nunca, convirtiéndose en temas de conversación en todos los rincones del mundo digital. Lo que sí podemos asegurar, más allá de las especulaciones, es que la energía en el concierto era innegable, tanto en el escenario, donde Demet deslumbró como, aparentemente, entre bastidores, donde las tensiones parecían aflorar. Las leyendas urbanas de Hollywood y de la industria del entretenimiento nos han enseñado que detrás de cada gran éxito, a menudo hay historias de rivalidades, de romances fugaces, de amores prohibidos y, por supuesto, de celos. Y el concierto de Demet Özdemir, al parecer, no fue la excepción, ofreciendo un telón de fondo perfecto para que estas emociones humanas se manifestaran. Es importante recordar, y esto es crucial, que todo esto son especulaciones y rumores. No tenemos confirmación oficial de nada. La información que manejamos proviene de fuentes anónimas, de comentarios en redes sociales y de la interpretación de gestos y miradas. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios, la forma en que se propagan con tal velocidad y la atención que generan en las redes sociales nos dan una idea muy clara de cómo funcionan las dinámicas de la fama y la atención mediática en la era digital. A veces, la realidad se mezcla con la fantasía hasta que es difícil distinguir una de la otra, creando un universo paralelo donde los rumores se convierten en verdades aceptadas.
¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo un drama de celos tras bambalinas, una historia de amor y rivalidad oculta tras el brillo del escenario? ¿Tienen ustedes alguna teoría propia sobre quién podría estar involucrado, sobre quién encajaría en este supuesto triángulo amoroso? Nos encantaría saber su opinión en la sección de comentarios. Es uno de los aspectos que más nos gusta de nuestra comunidad, la forma en que todos participamos activamente, compartimos nuestras ideas, nuestras teorías y nuestros puntos de vista, creando un debate enriquecedor. Para concluir, podemos decir que el concierto de The Method de Mir fue un éxito rotundo en el escenario, una noche de música y espectáculo inolvidable para sus fans. Pero parece que también generó una intensa conversación y especulación fuera de él, en el ámbito de lo que se rumorea y se susurra. El supuesto drama de celos alimentado por miradas, gestos, interpretaciones y la omnipresencia de las redes sociales, nos recuerda que incluso en el glamour del espectáculo, las emociones humanas, como los celos, los anhelos y las rivalidades, siguen siendo un motor potente y a menudo invisible, que influye en las interacciones y en la percepción pública de las celebridades. Ha sido un placer desentrañar estas teorías con ustedes, sumergirnos en este mar de especulaciones y emociones. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este viaje al mundo de los chismes y las especulaciones del espectáculo, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias y los debates más candentes, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también aman estar al tanto de los últimos detalles del mundo del entretenimiento, con quienes disfrutan de un buen debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para que sigamos trayéndoles contenido intrigante, informativo y que los mantenga enganchados. Queremos ser su fuente de información y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.